Hola de nuevo, chicos. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio de cantidad de materia. En concreto nos vamos a centrar en la relación entre la masa de un compuesto y el número de moles de este compuesto. Aunque en este ejercicio, como vamos a ver, tenemos muchísimos apartados, muchísimos ejercicios para resolver. Pero nosotros en este ejercicio, en este vídeo en concreto, nos vamos a centrar en el paso de la masa de un compuesto al número de moles de este compuesto y del número de moles de este compuesto al número de moléculas de este compuesto, moléculas, porque yo estoy viendo ya en la pizarra que se trata del dióxido de carbono, un compuesto covalente cuya unidad es la molécula. Y además, algo muy interesante, vamos a saber determinar a partir de la masa el número de átomos que contienen 5 gramos de este compuesto, el número de átomos totales, el número de átomos de carbono y el número de átomos del oxígeno. Los dos elementos que conforman nuestra molécula, la del dióxido de carbono. Si leemos el enunciado, podemos ver que a partir de 5 gramos de dióxido de carbono, que es el dato que tenemos apuntado en la pizarra, nos piden determinar el número de moles. Más adelante nos piden determinar el número de moléculas para terminar obteniendo, como hemos dicho, ese número de átomos de carbono y de oxígeno. Vamos a centrarnos en determinar únicamente el número de moles de dióxido de carbono. Nosotros tenemos como dato inicial los gramos de dióxido de carbono. Si yo veo ese esquema gráfico y parto de los gramos de la masa del compuesto, yo puedo relacionarlo con el número de moles, que es lo que me piden, a través de la masa molar. Es la relación entre los gramos y los moles, la masa molar. La masa molar de nuestro compuesto, la masa molar, M mayúscula sub M, del dióxido de carbono. Como ya sabemos, la masa molar del dióxido de carbono es la suma de las masas molares de sus elementos. Tenemos un mol de átomos de carbono por la masa molar de un mol de átomos de carbono, que es 12, más 2 moles. 2 moles de átomos de oxígeno por lo que pesa, entre comillas, un mol de átomos de carbono, porque no es el peso, sería solamente la masa. La masa de un mol de átomos de oxígeno es de 16. Si nosotros hacemos estas cuentas, obtenemos una masa molar para el dióxido de carbono de 44 gramos de dióxido de carbono por cada mol de dióxido de carbono. Y nosotros siempre vamos a poner todos los apellidos a todo lo que tengamos, a todas las unidades, porque van a ser precisamente esos apellidos lo que a mí me esté dando la información de la relación entre, en este caso, la masa de dióxido de carbono y el número de moles de dióxido de carbono, que no sería más que lo que nosotros utilizamos como regla de 3. Pero nosotros no vamos a utilizar estas reglas de 3 tal y como las conocemos de matemáticas. Vamos a hacerlo a través de los factores de conversión, que no es más que una regla de 3, pero escrita directamente. Vamos a ver. Nosotros ya tenemos el número que me relaciona los gramos de dióxido de carbono con los moles de dióxido de carbono, pero yo parto de 5 gramos. 5 gramos de dióxido de carbono. Y es ahora cuando vamos a aplicar esos factores de conversión. De conversión porque vamos a convertir los gramos de dióxido de carbono en moles de dióxido de carbono por esta relación. Por tanto, como un factor de conversión cualquiera, será por y nuestra barra de quebrado, nuestra barra de fracción. Nosotros tenemos aquí gramos de dióxido de carbono que están en nuestra línea de escribir. Realmente es como si estuvieran en un denominador, en una fracción, en un numerador, una fracción de denominador 1. Por tanto, yo lo que quiero convertir es el gramo de CO2. Quiero que se vaya el gramo para que aparezca el mol. Por tanto, si quiero que se vaya el gramo, tendré que dividir el gramo de CO2 por gramo de CO2.
Y ahora vemos cómo aquí el gramo dividido por el gramo partido gramo, G dividido por G va a ser 1 y efectivamente se van a simplificar. Lo que yo quiero obtener con esta relación son los moles de dióxido de carbono. Por tanto, los moles, que es lo que yo quiero obtener, lo tendré que escribir en el numerador. Ahora que ya tengo la relación, el factor de conversión con sus unidades bien colocadas, respecto a lo que quiero que desaparezca en el denominador y lo que quiero que aparezca en el numerador, solo me hace falta poner esos números que son los que me da la masa molar. Tengo una masa molar de 44 gramos, 44 gramos por cada mol de dióxido de carbono, por un mol del dióxido de carbono. Y ahora vemos cómo efectivamente el gramo de dióxido de carbono se simplifica con el gramo de dióxido de carbono y a mí lo único que me quedan son los moles de dióxido de carbono, que es precisamente lo que yo quería obtener. Pues nada, ahora simplemente vamos a operar todos los números y obtendremos los moles de dióxido de carbono. Los moles N de dióxido de carbono, que serán igual a 5 por 1, 5, dividido por 44, gramo con gramo se me ha ido, moles de CO2. Si nosotros realizamos esta operación, obtenemos que el número de moles del dióxido de carbono es de 0,114, redondeando a la décima, centésima, a la milésima. Y estos serían moles del dióxido de carbono, teniendo aquí nuestro primer resultado de este ejercicio tan largo. Ahora que ya tenemos los moles de dióxido de carbono, ya hemos cumplido con nuestra primera pregunta, ahora vamos a borrar la pizarra y continuar con el resto de cosas que me está pidiendo este ejercicio. Continuamos determinando lo otro que nos pedían en el ejercicio. Si volvemos a leer ese enunciado, nos piden que después de haber obtenido el número de moles del dióxido de carbono, que cuántas moléculas contienen 5 gramos de este compuesto. Por tanto, ahora nuestro objetivo es obtener ese número de moléculas. Si nosotros echamos un vistazo a nuestro esquema gráfico, vemos que la relación que obtiene el número de moléculas es la relación entre el número de moles y el número de moléculas, una relación que ofrece el número de Avogadro, porque yo recuerdo que el número de Avogadro, que yo simbolizo como N mayúscula sub A mayúscula, lo único que me quiere decir es que tenemos 6,022 por 10 elevado a 23 elementos. Realmente hablamos de elementos, porque si se trata de moléculas será número de moléculas, pero si se trata de átomos será número de átomos, al igual que, como el ejemplo más característico, el número de Avogadro serán 6,022 por 10 elevado a 23, número de naranjas que contiene una bolsa, por ejemplo. Y nosotros aquí, como tenemos moléculas, serán 6,022 por 10 elevado a 23, número de moléculas por cada mol. Que como estamos trabajando con el dióxido de carbono, será número de moléculas de dióxido de carbono por cada mol de dióxido de carbono. Por tanto, el número de Avogadro nos está dando una relación, en este caso, entre las moléculas de dióxido de carbono y los moles de dióxido de carbono. De entre los datos que yo he ido obteniendo, tengo la masa de dióxido de carbono y también los moles de dióxido de carbono. Viendo que el número de Avogadro en este ejercicio me está relacionando número de moléculas de dióxido de carbono con el número de moles de dióxido de carbono, nosotros tendremos que partir del número de moles de dióxido de carbono, que son esos 0,114 moles de dióxido de carbono.
114 moles del dióxido de carbono. Ahora que ya tengo nuestro dato, solamente vamos a utilizar esta relación del número de Avogadro como factor de conversión. Y tendremos, yo quiero obtener el número de moléculas, que es lo que me piden, pero tengo moles. Moles, dentro de esta relación, será lo que quiero que se vaya. Como quiero que se vaya, tengo que ponerlo en el denominador. Y tendré en el denominador moles del dióxido de carbono. Y en el numerador lo que quiero que aparezca es el número de moléculas, que es lo que me está pidiendo este ejercicio. Por tanto, en esta fracción arriba irán el número de moléculas del dióxido de carbono. Ahora que tengo la relación que me ofrece el número de Avogadro, lo único que tengo que hacer es completar esta fracción con los numeritos. Arriba, leyendo, tengo 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de dióxido de carbono. Por tanto, el 6,022 por 10 elevado a 23 lo tendremos que poner con las moléculas. 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de dióxido de carbono por un mol del dióxido de carbono, abajo el U. Y vemos efectivamente cómo el mol del dióxido de carbono se simplifica con el mol del dióxido de carbono. Y lo que me va a quedar a mí son los moles, las moléculas del dióxido de carbono. Pues bien, vamos a hacer todos estos cálculos y obtenemos que el número de moléculas del dióxido de carbono es igual a 0,114 por 6,022 por 10 elevado a 23 dividido por 1. Vamos a poner esos cálculos. 0,114 por 6,022 por 10 elevado a 23 dividido por 1. Y todo esto va a ser moléculas del dióxido de carbono. Vamos a hacer esas cuentas y el número de moléculas del dióxido de carbono es 0,114 por 6,022. Vamos a ver, este cálculo es de 6,87 por 10 elevado a 22 moléculas del dióxido de carbono. El segundo resultado que nos pide este ejercicio. Ahora, nuevamente vamos a borrar la pizarra y ocuparnos con los apartados que nos faltan por hacer. Ahora que ya tenemos el número de moles de dióxido de carbono que contienen 5 gramos de dióxido de carbono y el número de moléculas que contienen esos 5 gramos de dióxido de carbono, ya nos podemos centrar en las últimas cosas que me piden en este ejercicio, que no es más que el número de átomos que contienen esos 5 gramos, átomos en total, el número de átomos de carbono, uno de los elementos de nuestro compuesto, y el número de átomos de oxígeno, otro de esos elementos que contienen esos 5 gramos de dióxido de carbono. Nosotros ahora, para relacionar el número de átomos que forman una molécula, nos tenemos que ir a la fórmula química de nuestro compuesto. La fórmula química de nuestro compuesto, que no es más que la del dióxido de carbono, vamos a ponerlo separado por aquí, tengo CO2. Esta sería la fórmula química de nuestro compuesto. Esta fórmula química nos informa de dos cosas. Por un lado, si yo tengo una molécula del dióxido de carbono, por una molécula yo tengo, si hablamos de moléculas, por una molécula del dióxido de carbono, nosotros tenemos un átomo de carbono, y dos átomos de oxígeno, Pero si en lugar de hablar de moléculas y átomos hablo de moles de moléculas y de moles de átomos, esa relación también se conserva.
Es por eso lo que muchas veces llamamos al número de Avogadro el número mágico, ya que es un 6,022 por 10 elevado a 23, para que el hablar de moléculas y átomos o hablar de moléculas y moles de átomos sean los mismos numeritos. Y nosotros aquí tendríamos otra relación que nos dice que por un mol de moléculas de dióxido de carbono, nosotros tenemos un mol de átomos de carbono y 2 moles de átomos de oxígeno. Sería lo mismo que por estas ramas, solo que en vez de hablar de moléculas y de átomos, hablo de moles de moléculas y moles de átomos. Pero estas relaciones de 1 de carbono y 2 de oxígeno por cada unidad del dióxido de carbono, se van a conservar. Nosotros lo que tenemos que obtener es el número de átomos. En uno de esos apartados nos pregunta el número de átomos que contendrán esos 5 gramos. Son átomos en general. Nosotros tenemos que, por una molécula de dióxido de carbono, o mejor dicho, por un mol de moléculas del dióxido de carbono, nosotros tenemos 2 de oxígeno más 1 de carbono. Nosotros tenemos 3 moles de átomos. A nosotros lo que nos piden es el número de átomos, no el número de moles. Por tanto, lo que tendré que utilizar es el número de moléculas. Una molécula de dióxido de carbono tendrá 3 átomos en total. Como nos piden esos números de átomos, nosotros vamos a utilizar esta relación que nos da la fórmula química. Y esta de aquí, pues la vamos a borrar. Esta relación que acabamos de obtener entre la molécula del dióxido de carbono y los átomos que la componen, nos hace relacionar precisamente eso, las moléculas del dióxido de carbono con los átomos. Nosotros podemos partir del dato que tengo este número de moléculas. Por tanto, nosotros tenemos 6,87 por 10 elevado a 22 moléculas del CO2. Tendríamos esto de aquí. Nuestro dato estaría aquí. Y tenemos que obtener el número de átomos, que es lo que me preguntan. Pues sin más, vamos a partir de las moléculas del dióxido de carbono, que son esas 6,87 por 10 elevado a 22, 6,87 por 10 elevado a 22 moléculas de CO2. Y ahora que ya tengo mi dato, el que voy a transformar, utilizaré ese factor de conversión, que me da esta relación que me ofrece la fórmula química. Una molécula de dióxido de carbono, yo aquí tengo moléculas de dióxido de carbono, como es lo que yo quiero convertir, es lo que yo quiero que desaparezca, moléculas de dióxido de carbono vendrán abajo, moléculas del dióxido de carbono. Y arriba vendrá lo que yo quiero que aparezca, el número de átomos, que es lo que me preguntan. Por tanto, aquí aparecerán los átomos. Y ahora solamente tengo que completar con los numeritos. Tengo una molécula del dióxido de carbono, que me ofrece 3 átomos. Y aquí vendrán moléculas de dióxido de carbono, se simplifican con moléculas de dióxido de carbono y a mí lo que me quedan son átomos, que es precisamente lo que queríamos determinar. Por tanto, el número de átomos será igual a 6,87 por 10 elevado a 22 por 3. Esto me da un resultado de, vamos a ver, 2,06 por 10 elevado a 23 átomos. Átomos en total, que es lo que me preguntaban aquí.
Y ahora que ya tenemos otro de nuestros resultados, vamos de nuevo a borrar la pizarra para determinar y resolver los dos últimos apartados que nos quedan para este ejercicio tan largo. Continuamos viendo los dos últimos apartados, el número de átomos de carbono y el número de átomos de oxígeno. Ahora de nuevo, tal y como hemos hecho para determinar el número de átomos totales, vamos a utilizar la relación que me ofrece la fórmula química. La fórmula química, como estoy hablando aquí del número de átomos, tendré que utilizar la relación que me da el primer arbolito de todos, que me relaciona una molécula de dióxido de carbono con un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Por tanto, voy a utilizar la relación moléculas de CO2 por átomos de carbono y moléculas de CO2 por átomos de oxígeno. Vamos a ver. Vamos a partir de nuestro dato, que va a ser el número de moléculas del dióxido de carbono, ya que entre moléculas de dióxido de carbono y átomos de carbono o de oxígeno, el dato que yo tengo es el de moléculas de dióxido de carbono, que es el que hemos determinado en el segundo apartado. Y, por tanto, vamos a partir de esto, de los 6,87 por 10 elevado a 22 moléculas del dióxido de carbono. Y ahora vamos a utilizar la relación de la fórmula química para obtener en primer lugar los átomos de carbono. Por tanto, multiplicamos por... Quiero que desaparezcan las moléculas de dióxido de carbono y por tanto lo pondré abajo. Perfecto. Y quiero que aparezca lo que quiero obtener, los átomos de carbono. Por tanto, aquí tendré átomos de carbono. Y ahora simplemente tengo que poner los números. Tengo que, por una molécula de dióxido de carbono, una molécula del dióxido de carbono, tengo un átomo de carbono. Y fijaos que tenemos el número de átomos de carbono igual al número de moléculas del dióxido de carbono, ya que es 6,87 por 10 elevado a 22 por 1 dividido por 1. Molécula de dióxido de carbono se nos simplifica con moléculas de dióxido de carbono y tenemos que el número de átomos de carbono es igual a 6,87 por 10 elevado a 22 átomos de carbono. Penúltimo resultado de nuestro ejercicio. De forma similar vamos a determinar el número de átomos de oxígeno. Partimos del mismo dato, de las moléculas del dióxido de carbono, ya que entre moléculas y átomos lo que yo tengo son moléculas y por eso partiremos de ese dato, de 6,87 por 10 elevado a 22 moléculas de dióxido de carbono. Repito, moléculas ya que es un compuesto covalente. Si no, hablaríamos de celdas, de elementos, de unidades. Quiero que se me vayan las moléculas del dióxido de carbono y por tanto lo ponemos abajo. Moléculas del dióxido de carbono. Y arriba quiero que me aparezcan no moléculas, que ya lo tenemos en el denominador, sino átomos de oxígeno. Átomos de oxígeno. Y ahora vamos a por los números. Yo tengo que por una molécula del dióxido de carbono, nosotros tenemos dos átomos de oxígeno. Dos átomos de oxígeno. Molécula de dióxido de carbono se simplifica con molécula de dióxido de carbono y finalmente me quedan los átomos de oxígeno. Y de esta manera ya hemos obtenido lo último que me pedían, los números de átomos de carbono que contienen esos 5 gramos de dióxido de carbono. Será 6,87 por 10 elevado a 22 por 2. Esto nos sale, vamos a ver, 1,37 por 10 elevado a 23 átomos de carbono, obteniendo ya finalmente
el último apartado que me pedían, el número de átomos de carbono. Como veis, este ejercicio ha sido muy largo, pero es así porque hemos visto todo el camino que tenemos que seguir desde la masa hasta el número de átomos de los elementos que componen nuestros compuestos. Por tanto, no pasa nada, podéis ver este vídeo poco a poco, iremos marcando en qué minuto empieza el cálculo de qué cosa, así que con tranquilidad podéis ver este vídeo en el que hemos visto todo respecto a la cantidad de materia, desde la masa hasta el número de átomos. Nos vemos, como siempre, en los próximos vídeos. ¡Hasta luego, chicos!